Hola, ¿qué tal? Te mando saludos, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, el cual va a ser acerca de la tabla periódica de los elementos químicos. Vamos a empezar hablando acerca de las diferentes clasificaciones de los elementos en la tabla periódica. Y bueno, comencemos hablando un poco acerca de qué es la tabla periódica. La tabla periódica es un arreglo, o bueno, sí es una forma en la que nosotros vamos a organizar los diferentes elementos y los vamos a clasificar en grupos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Entonces, la tabla periódica es muy importante porque nos proporciona mucha información acerca de los elementos que es útil cuando nosotros estudiamos ciertas reacciones químicas o pues ciertas propiedades que tienen esos elementos. Entonces, comencemos diciendo que químicamente hablando, la tabla periódica es un arreglo que nos representa algo muy importante que se conoce como la configuración electrónica. La configuración electrónica es una forma en la que los electrones están distribuidos alrededor de un cierto átomo de un elemento. Entonces este arreglo se, se diseñó así debido a que debe representar eso. Pero entonces este tema es un poco complejo, ya que por ejemplo este tema de la configuración electrónica se enseña en preparatoria, pero bueno, hablemos un poco acerca de cómo es que clasificamos los elementos de la tabla periódica en diferentes clasificaciones, ya sea tenemos dos principales divisiones que son los periodos y los grupos o también conocidos como familias. Pero entonces, antes de comenzar a hablar de eso, observemos que en la tabla periódica tenemos diferentes columnas y tenemos diferentes renglones que nos muestran los elementos. En este caso, en este diseño de esta tabla hay diferentes, pero todas tienen en particular que comparten los datos, te muestran los datos más importantes dentro de la tabla, pero para este caso nos muestran la simbología que se utiliza aquí. Entonces, podemos observar que para cada elemento tenemos un cuadro. Este cuadro tiene un color, el cual nos identifica si se trata de un metal, un no metal o un metaloide. Entonces, también, por ejemplo, tenemos diferentes colores para las diferentes familias. Entonces, observamos que en este caso tenemos el símbolo químico del elemento en el centro y en la parte de abajo tenemos su nombre. Entonces, en este caso tenemos el oxígeno, su símbolo es una O mayúscula y tenemos su nombre en la parte de abajo. Del lado superior izquierdo tenemos el número atómico, que si recordamos el número atómico nos indica la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. Y del lado superior derecho tenemos la masa atómica. Esta masa atómica, o también conocida como masa molar, es un dato muy importante que se utiliza en los cálculos químicos. Entonces, en la tabla periódica podemos obtener estos diferentes datos que son muy importantes. Generalmente la masa atómica es el dato más relevante que vamos a utilizar en la tabla periódica. Entonces, vamos a observar un poco la tabla. Como podemos observar, tenemos diferentes columnas y también tenemos diferentes renglones. La tabla periódica se clasifica en periodos y en grupos. Los periodos son los renglones o líneas horizontales que nos simbolizan los niveles de energía para los diferentes elementos. Entonces tenemos que en la tabla periódica hay 7 periodos. La tabla periódica cuenta oficialmente con 118 elementos. Sin embargo, hay diferentes tablas más actualizadas que tienen un octavo periodo y cuentan con una mayor cantidad de elementos. Sin embargo, en esta parte es un poco discutible ya que algunos de los elementos que se descubren ya no son elementos que se observan simplemente en la naturaleza, sino que son conocidos como elementos sintéticos y que son formados en el laboratorio. Pero como estos elementos a su vez tienen una vida muy corta, pues es difícil aislarlos. Así que hasta el momento simplemente los símbolos y nombres de la tabla periódica confirmados están hasta el número 118. Sin embargo, en algunas versiones más actualizadas puedes encontrar una mayor cantidad de, este, de elementos. Entonces, recordemos que un elemento es una sustancia pura que no puede dividirse en otras sustancias más simples mediante métodos químicos. Recordemos que la materia la clasificamos en dos tipos, en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras pues son sustancias que tienen una composición química fija y las mezclas son la combinación de dos o más sustancias puras. Recordemos que dentro de las sustancias puras tenemos a los elementos y a los compuestos.
Los compuestos son sustancias puras que en sí pueden dividirse en otras más simples a partir de métodos químicos. Entonces, recordemos que no es lo mismo una mezcla que un compuesto, ya que las mezclas se separan por métodos físicos y los compuestos son sustancias puras, ya que poseen ciertas propiedades que los hacen muy diferentes a los elementos de los que provienen, cosas que no pasan en las mezclas. Y a su vez, estos pueden separarse en elementos mediante métodos químicos. Cuando hablamos de elementos, los elementos también son sustancias puras, pero son las sustancias puras más simples que existen y no pueden separarse en otras más simples mediante los métodos químicos. Así que en la tabla periódica solo vamos a encontrar elementos, ya que son las sustancias más puras que se encuentran abundantemente en la naturaleza. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, la tabla periódica tiene 7 periodos. Los periodos representan los niveles de energía. Y bueno, podemos observar, por ejemplo, que el periodo 1 está conformado por dos elementos. El primero es el hidrógeno y el segundo es el helio. Después tenemos un segundo periodo, que es el periodo que empieza con el litio, sigue con el berilio, continúa con el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Observemos cómo aquí, mientras vamos avanzando, los periodos aumentan el número de elementos que contienen. Podemos ver que el periodo 3 tiene la misma cantidad de elementos que el periodo 2, pero a partir del periodo 4 esta cantidad incrementa. Es por eso que esta tabla periódica se conoce así también como una tabla de periodos largos. Ahora, hablemos un poco más, tenemos específicamente los 7 periodos, pero hay dos periodos muy importantes que son el 6 y el 7. Si nosotros observamos, en esta parte de abajo de la tabla periódica se pueden preguntar, ¿y estas dos columnas, estos dos renglones que están aquí, a qué periodo pertenecen? Ah, bueno, estas dos series de elementos son conocidas como la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. Estas dos series se separan de la tabla periódica por cuestiones de diseño y también porque estos periodos poseen ciertas propiedades bastante particulares que los hacen diferenciarse un poco de los demás metales. Pero bueno, el, si tú te das cuenta, cuando comenzamos el periodo 6, comenzamos con el cesio, que es el elemento 55, y después continuamos con el bario, que es el elemento 56, y después nos brincamos al elemento 71. Esto se debe al diseño, ya que, por ejemplo, nosotros continuaríamos con el 57, que es el lantano, y terminaríamos hasta el 70, que es el iterbio, y ese iría en esta parte. Pero, por ejemplo, tú puedes observar que si tuvieras esta tabla periódica, sería bastante larga y pues tendrías que, por cuestiones de diseño, tener un diseño más grande. Entonces se separó por esa cuestión. Y también porque estas dos series, que son los lantánidos, que empiezan desde el elemento 57 hasta el elemento 70, tienen unas propiedades muy similares y también los actínidos que van del 89 al 102 tienen otras propiedades que también los caracterizan. Estas dos series son conocidas como las series de los metales de transición interna. Entonces estos metales también tienen una particularidad en su configuración electrónica que los hace diferentes a los metales de transición o los metales de las otras familias. Entonces, observamos que en los periodos tenemos 7, ahora continuamos con la otra clasificación que son los grupos. En los grupos nosotros tenemos 18 grupos o también conocidos como familias. Cuando hablamos de grupos nos referimos al número y cuando hablamos de familias nos referimos al nombre con el que se conocen. En este caso nosotros tenemos que para esta tabla en particular tenemos los 18 grupos que son característicos de la tabla, son 18 grupos nada más. Sin embargo, la numeración va desde el número 1 hasta el 18. Esto en otros diseños de tablas periódicas se ve de una manera diferente, ya que por ejemplo podemos observar ciertas tablas que todavía nombran a los grupos con números romanos y las designaciones de las letras A o B. En esas tablas, esas designaciones se referían a los elementos A y B, clasificándolos en dos grandes grupos. Los elementos A eran conocidos como los elementos representativos, que estos elementos representativos son aquellos elementos que tienen una tendencia regular en sus propiedades, mientras que los elementos B eran conocidos como los elementos de transición, y estos tenían unas propiedades más diferentes y no tan regulares como las de los elementos representativos. Sin embargo, debido a que la UPAC hizo la recomendación, la UPAC es la organización de química aplicada que es la encargada de todo lo relacionado a la química, hizo la recomendación
de ya no hacer esa distinción entre los grupos y simplemente nombrarlos del 1 al 18 como puedes ver en esta tabla. Entonces esta tabla es un poco más actualizada, pero de acuerdo al diseño, si tú buscas en otra tabla en internet o en libros, puedes encontrar esas designaciones, así que no te sea muy extraño, sino que simplemente se refiere a la misma cosa. Ahora, los grupos son las columnas o también las líneas verticales. Nosotros vamos a tener un total de 18 grupos y estos grupos también son conocidos como familias porque tienen ciertos nombres. Entonces tenemos el primer grupo, que es el grupo de los metales alcalinos, que van desde el elemento número 3 hasta el elemento 87, que son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En este caso, aunque el hidrógeno se localiza en el grupo 1, no se considera parte de la familia de los metales alcalino-tercios porque, bueno, estos elementos son metales y el hidrógeno es un gas. Entonces, sin embargo, no es erróneo colocar al hidrógeno aquí, ya que de acuerdo a su configuración electrónica y a ciertas propiedades químicas que comparte con esos elementos, pues es bastante similar, pero el hidrógeno digamos que debería tener un lugar especial en la tabla periódica. Así que, bueno, hablemos un poco acerca de este grupo, que es el grupo de los metales alcalinos. Este grupo es un grupo de metales bastante reactivo. De hecho, cuando hablemos un poco acerca de la reactividad en la tabla, vamos a observar que en los extremos, a excepción del grupo 18, se encuentran los elementos más reactivos, mientras que en el centro pues ya tienen una reactividad menor. Entonces, tenemos que los metales alcalinos son metales que tienen las propiedades típicas como la dureza, el brillo y bueno, particularmente hablando de forma química, su principal característica es que cuando reaccionan con otras especies pierden su único electrón de valencia para formar cationes positivos. Entonces, estos metales alcalinos son muy reactivos. De hecho, son tan reactivos que, por ejemplo, pueden reaccionar fácilmente con el oxígeno del aire y oxidarse o reaccionar con el agua para formar hidróxidos, lo cual a su vez lo hacen en reacciones bastante violentas. Entonces, esta familia en particular es bastante reactiva y se recomienda no utilizarlos debido a que, pues, bueno, en los casos específicos en que sean necesarios, ya que, pues, muchas veces pueden provocar ciertos accidentes. Si continuamos con el grupo 2, tenemos que el grupo 2 es el grupo de los metales alcalino-térreos, que comienzan con el berilio, continúan con el magnesio, después con el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Entonces, en este caso, el radio, tanto como el francio, son elementos radioactivos. Eso quiere decir que estos elementos se descomponen después de una cierta cantidad de tiempo. Esto es bastante recurrente en los periodos más grandes, ya que al ser periodos más grandes son átomos con núcleos más grandes y eso hace que sean más inestables, por lo que tienden a descomponerse y eso a su vez es lo que se conoce como un elemento radioactivo. Entonces, observamos que mientras más grandes sean los periodos y más grande sea el número atómico, estos elementos van a ser más inestables. Ahora, de la familia que van del 3 a la 12, que son todas estas columnas, son conocidos, esta parte que son todos los elementos de azul claro, conocidos como metales de transición. Estos metales de transición, bueno, no tienen nombres específicos sus familias, ya que por ejemplo se nombran como el elemento que encabeza el grupo. Por ejemplo, el grupo 3 sería la familia del escandio, el grupo 4 la familia del titanio, el 5 la familia del vanadio, el 6 la del cromo y así sucesivamente. Estos metales de transición se caracterizan por tener propiedades químicas variables, como que pueden formar diferentes iones, es decir, combinarse de diferentes maneras cuando forman compuestos. Entonces, estos metales pueden estar presentes en diferentes estados de oxidación, lo cual los hace bastante interesantes al momento de la reactividad química. Estos metales comparten las mismas características que los metales, por ejemplo, de la línea de los metales alcalino-térreos sin llegar a tener una reactividad tan alta. Generalmente varios de estos metales se utilizan en reacciones químicas como catalizadores, como donadores de electrones o tienen diferentes usos habituales que utilizamos. Por ejemplo, el hierro lo podemos usar para lesiones, así como el níquel, el cobalto y diferentes elementos que son importantes. Continuamos con la familia del boro,
que es el grupo 13, y esta familia del boro es también conocida como boroides o como la familia del boro, y comienza con el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el niodio. Entonces, observamos que esta familia es el grupo 13, y bueno, en cuanto a reactividad, son un poco menos reactivos. Vamos a observar que conforme vayamos aumentando va a aumentar la reactividad hasta el grupo 17, pero bueno, de este lado de la tabla periódica, el grupo 13 es uno de los menos reactivos. Después continuamos con la familia de los carbonoides o la familia del carbono, que es el grupo 14, que contiene todos estos elementos que van desde el 6 hasta el 114. Estos elementos, después vamos a observar que poseen 4 electrones de valencia, es decir, que cuando se enlazan forman 4 enlaces y bueno, tienen propiedades químicas interesantes. En el caso del el grupo 15 son el grupo del nitrógeno o nitrogenoides, y bueno, van desde el nitrógeno, que es el elemento 7, hasta el elemento 115. Después tenemos la familia del oxígeno, que son los anfígenos o también conocidos como calcógenos, que van desde el oxígeno, que es el número 8, hasta el 116. Y bueno, de ahí otro grupo bastante importante que tenemos es el grupo 17. El grupo 17 es conocido como la familia de los halógenos. Los halógenos están formados por el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el tenesio. Generalmente consideramos estos hasta el yodo, ya que el astato y el tenesio son radioactivos, es decir, que se descomponen, y bueno, naturalmente podemos encontrar estos primeros 4 elementos en su forma de gases diatómicos. Entonces, estos elementos son altamente reactivos y tienen una reactividad muy, muy, muy similar a los elementos eh, de metales alcalinos. Eso se debe a que estos elementos tienden a ganar un único electrón para completar su capa de valencia. Tal vez esta parte todavía sea un poco confusa porque no hemos hablado acerca de las configuraciones electrónicas, pero recuerda que en química nosotros un elemento va a ser estable cuando contenga 8 elementos, digo 8 electrones en su capa de valencia. Su capa de valencia es la capa más externa. Entonces, en este caso, lo que son el flúor, bueno, la familia de los halógenos y la familia de los metales son aquellos que están más cerca de cumplir con esa regla. Por lo tanto, se vuelven más reactivos, ya que en el caso del litio, de la familia del litio de los metales alcalinos, todos tienen un electrón de más que pueden perder para tener su capa anterior completa, mientras que en el caso de aquí de los halógenos tienden a necesitar un único electrón para completar su capa, por lo que van a reaccionar para obtenerlo. Entonces quédate con que estas dos familias son las más reactivas de toda la tabla periódica, y bueno, tienen diferentes usos. Ahora, otro grupo muy muy importante es el grupo 18, que es el conocido como el de los gases nobles. Comenzamos con el helio, tenemos el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el elemento 118. Entonces, estos elementos son los elementos más estables de la tabla periódica, porque ellos cumplen con esa regla de tener el octeto de valencia, es decir, los 8 electrones en su última capa, y por lo tanto, al ser tan estables, tienden a ser gases que no reaccionan particularmente tan fácilmente con otras especies. Entonces, esta familia tiene esa característica muy importante, además de que todos están presentes en la naturaleza en forma de gas. Entonces, por ejemplo, el helio es un gas que utilizamos en el caso de que cuando inflamos globos. El neón se utiliza en ciertas luces específicas, y tenemos diferentes gases que tienen otras aplicaciones. Entonces, observa esas dos grandes clasificaciones que tenemos para los grupos, que son las líneas verticales, y los periodos, que son las líneas horizontales. Entonces, hasta aquí hablamos un poco acerca de esta introducción hacia la tabla periódica. Hay muchas cosas todavía que nos falta por decir, pero eso lo veremos en los siguientes videos. Entonces, hasta este momento, como actividad, te propongo que investigues los grupos que van desde los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos, en la familia del boro hasta los gases nobles, y que bueno, en esta investigación enlistes
como que las características más importantes que tienen estas familias. Los metales de transición sí son importantes, pero bueno, son bastantes familias que tienen diferentes aplicaciones y en general las familias más importantes son las que van del grupo 1 y 2 del grupo 13 al 18, ya que son lo que conocemos como elementos representativos. Entonces, como tarea, deberás investigar este grupo que van el 1, el 2, y del 13 al 18 y deberás investigar cuáles son sus propiedades químicas más características y bueno, por qué son importantes, tal vez algunos usos y bueno, eso sería todo por este video. Te agradezco mucho por tu atención, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos hasta pronto.